Hola, el mes pasado empecé a explicarte todas las reproducciones de Barbie 1 que existen por si quieres buscar una para tu colección. Hoy terminamos con esta segunda parte muy rápido. Te recuerdo, ¿en qué nos fijamos para identificar una repro de la primera Barbie? Pues aparte del cuerpo y el molde facial, fíjate bien en flequillo rizado, cejas puntiagudas, iris del ojo blanco, no azul, y agujeros en zapatos y pies para colocarla en el stand que solo tuvo Barbie 1. Y vamos ya con la tercera repro con el traje de baño a rayas. 3. La sesentera. En 2014 sacaron esta muñeca así porque sí. Bueno, era el 55 aniversario de Barbie, pero creo que no se celebró especialmente. El precio se está vendiendo entre 100 y 200 euros. Pero atención, esta no reproduce la Barbie 1 ni la 2, sino de la 3-4 en adelante. Lo peculiar de esta muñeca es que, como ves, el diseño facial no corresponde a la primera Barbie. Tiene ojos azules, no blancos, y cejas redondeadas, no puntiagudas. Este diseño corresponde al que se aplicó a partir de Barbie 3 y 4, por eso la llamo la sesentera. La sombra de ojos es azul, algunas de las Barbie 3 lo tenían azul, pero la mayoría de las 3 lo traían en marrón. Así que en realidad, como diseño general, esta muñeca responde más a Barbie 4 en adelante. A mí personalmente me recuerda a Barbie 5. ¿Tú qué crees? Es el mismo tipo de diseño facial que vemos en otras reproducciones de los años 90, como Enchanted Evening, Solo in the Spotlight, etc. Pero bueno, aplicado a una muñeca más moderna. Tampoco tiene agujeritos en pies ni zapatos y trae un stand de palote y las gafitas con bisagras. Lo bueno, las manos son diferentes de las primeras Barbies, con índice y meñique separados. Y pese a ser diferentes, la sensación de gracilidad es muy similar a la original. Esta también está calvita bajo el ponytail. Grazie Manu di Toys Expression per averlo confermato. Adoro il tuo canale. Si fuera una reproducción de Barbie 3, llevaría además el cuero cabelludo flocado. Pero en fin, el precio de venta de esta muñeca en su día fue de $25, tampoco vamos a pedir maravillas. Las especiales de 2014. La verdad, yo esperaba encontrar la morena entre las muñecas de convención de 2014, pero no, son otro estilo totalmente diferente. Los años anteriores sí hubo un par, ambas con los ojos azules. En 2011, Barbie and Ken in the Swing. ¡Ay, qué bonito, madre mía! Y en 2012, Passport Pink. Una monada. Pero en 2014 nada, esta misma muñeca con pelo moreno no la he encontrado. Lo mejor de esta repro es que si la cara de Barbie 1 no es tu favorita, pero sí te gustan las Barbies de primera generación, con esta tienes una repro bonita, sencilla, nueva, sin problemas de envejecimiento, con el bañador y las gafitas y un diseño facial que seguramente te va a gustar más. Lo malo, pues como en la repro anterior, que el bañador también viene pegado al torso. Es una manía que les dio, por suerte en la siguiente ya está solucionado. Y lo mismo con la altura de la frente, sigue siendo una frente demasiado baja respecto a la de Barbie 1, que tenía la frente más alta, y también es algo que solucionaron en la siguiente repro, la de Silkstone. 4. La de Silkstone. En 2020 se celebró el 75 aniversario de Mattel como empresa con esta muñeca. La vas a tener nueva, ya que solo tiene 3 años, no le ha dado tiempo de envejecer. Es de Silkstone, con acabados exquisitos y muy ajustada al original. El precio está escaseando ya, esta muñeca se está vendiendo a partir de 200 euros y yo creo que sigue subiendo. Lo malo, bueno, empiezo por lo malo porque todo lo demás es súper emo. Primero, el flequillo, es terrible, demasiado largo y no me atrevo a cortárselo, pero sin duda se lo tengo que repeinar para que los rizos queden mucho más apretaditos. Y segundo, algunas vinieron con un defecto en la cara exterior de los pies. Es material de más que sobresale hacia afuera. En la mía apenas se nota, en otras es un tocho considerable. Pero como es de Silkstone, tiene solución. Con un pulidor de uñas riqui, en un par de tardes lo tienes alisado. Lo bueno te lo voy a enseñar directamente, porque esta es la repro que yo tengo. Estoy reutilizando metraje de otro vídeo que hice con solo música, pero esta vez te lo cuento de viva voz. Esta es la única repro de Barbie 1 de Silkstone de momento. Bueno, es la última de momento. Quizá Mattel nos sorprenda el año que viene, 2024, 65 aniversario, o en 2029, 70 aniversario. Vaya usted a saber. Silkstone, ya sabes, una aleación de materiales plásticos y minerales tan bonita como la porcelana, pero mucho más resistente. ¿Y por qué pienso que esta es el colmo ya de las repros para tu colección estilo vintage? Pues porque es una reproducción muy ajustada de la Barbie 1, pero con las mejores calidades de hoy en día. La sensación al sostenerla corresponde más a una pieza de arte que a una muñeca como tal.
El Silkstone ya verás que pesa un montón y es muy liso y suave. Lleva su etiqueta en la muñeca como las demás repros y las articulaciones son igual que en las otras también. Cabeza de lado a lado, brazo en círculo y piernas atrás y adelante, tal como fue Barbie hasta 1965. Su peinado es la ponytail original y el bucle lleva gel como para morir. El flequillo realmente es muy excesivo, se lo tengo que peinar. El rooting es parcial, solo tiene pelo en las primeras líneas. Por lo demás está calva, igual que la original de 1959. Aquí ves los iris blancos y las cejas puntiagudas que solo tuvieron las Barbies 1 y 2. Los pendientes parecen de metal, no es fácil distinguir que en realidad son de plástico. Pero casi mejor, así no desteñirán sobre el material de la cabeza y nos evitamos un problema a largo plazo. Ya sabes que el metal solía dejar manchas verdes profundas en el área de la oreja. Las gafitas de sol no son pintadas, son varias piezas ensambladas. Se despliegan sobre bisagra metálica y tienen hasta nosepads. El bañador lleva una banda de silicona arriba. Esto va a envejecer mal, ya te lo digo. Pero al menos el bañador no está pegado al torso, aleluya. Y mira, índice y meñique separados, mano grácil. Todas las repros llevan las uñitas pintadas tanto en las manos como en los pies. Los zapatos son rígidos, resistentes y ahora vas a ver lo del stand. Tiene agujeros pasantes en las suelas de los zapatos que coinciden con estos horadados en los pies, porque trae una réplica del stand original de 1959. No le falta detalle. Es una repro de la primera Barbie preciosa y de todas las repros es mi favorita. Pues no te lo pierdas, que hay más versiones de esta muñeca. Las especiales de 2020. Esta vez sí, en la convención de 2020 encontramos la misma muñeca morena y además también afroamericana. Una fantasía, son muy bonitas. Aunque los precios de estas exclusivas de convención ya se van al doble, al triple o a lo que quieran pedir. Repros de Barbie 1 sin el traje de baño. Bueno, esta categoría es insondable, la verdad. A lo largo de los años, Mattel ha sacado tal cantidad de reproducciones de Barbie 1 con ropa que me está costando listarlas todas. Os estoy pasando mi lista pues lo más completa que he podido hasta ahora, teniendo en cuenta variaciones, sobre todo en color de pelo, de exclusivas de convención. Pero es que según voy investigando, encuentro más y más reproducciones de Barbie 1 que no había tenido en cuenta. Está complicadito. Y mira, hay un par de ellas que son repro de Barbie 1 parcial. Tienen algunos de sus rasgos, pero no todos. Y esta última me encanta que te mueres. Si la consigo por menos de 100 euros, ya te lo diré. Una de mis favoritas es Guy Parisien, de 2003, que ya se había reproducido 12 años antes, en 1991, en porcelana. Y la he pillado en una subasta de eBay, la de porcelana. ¡Bien! Junto con otras 3, también de porcelana, que están súper sucias. Pero era tan bueno el precio. Bueno, a mí se me va la olla. Así que vamos a hacer una cosa, ya te contaré. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Hay más repros de Barbie 1 que no he incluido entre este vídeo y el anterior? De todas las que hemos visto, ¿cuál elegirías? Cuando estés en tu búsqueda, recuerda 3 criterios, mi vida. ¿Cuánto te quieres gastar? ¿Estás pensando en customizar? ¿O la quieres exponer tal cual? Si consigues tu punto de equilibrio, vas a encontrar tu repro ideal. Bueno, esto igual no debería decirlo, pero no me pienso gastar 200 pavos en la de la caja, aunque me gusta tantísimo el display que acabo de comprarle a Nacho de Dolly Collect su Solo in the Spotlight del 96 por 40 euros más envío. Y es que creo que voy a hacer un engendro. Lo que sí tengo claro es que este flequillo tan exagerado no lo aguanto ni un minuto más. Se avecina un restyle. Si puedo, te lo grabo. Así que toca tu pantalla, porque seguimos aquí en Playful Craft.